Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Eduardo Puente, abogado, bibliotecario, un intelectual con una profunda devoción por la historia del país y sobre todo por la lucha de los pueblos, por las vidas de aquellas personas que se han mantenido en sus principios. Nos acompaña esta noche para conversar de José Peralta, ahora que acaban de conmemorarse los 130 años del 5 de junio, de la proclama del 5 de junio. Me parece que es importante el ir rescatando algunos de esos referentes porque necesitamos conocer, ¿no es cierto?, cuáles han sido los orígenes y las dificultades en las luchas de los pueblos. Así es que te quedamos muy agradecidos, la audiencia y yo, Eduardo, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, Pedro, gracias a ti. Bueno, un saludo a toda la audiencia de tu espacio. Me parece que es súper interesante abordar estos temas que generalmente están invisibilizados, que no se los conoce, ¿no? Y creo que es importante mirar hacia el pasado porque saber de dónde venimos nos permite comprender lo que somos y proyectarnos hacia dónde vamos, ¿no? Esas tres grandes preguntas, si quieres, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Así que una mirada a la historia siempre es importante. Bueno, la figura de Peralta es poco conocida, con excepción de algunos devotos como vos, pero me parece que es particularmente interesante porque en su vida transita por tres grandes referentes, ¿no? Es decir, por su versión de tres grandes referentes. Él se inicia muy cercano al mundo católico, luego es del liberalismo y del liberalismo radical y luego se proclama socialista en sus últimos años. Así es que yo creo que es necesario entender ese proceso. Vamos a hacer el seguimiento, si te parece, de su biografía desde el principio y despacito para ir entendiendo cómo es que este hombre logró, además, dar de sí muchísimo, con mucha excelencia, en servicio del país en cada una de esas facetas. Así es que empecemos por el principio. Ponnos en contexto cómo nace, dónde nace, en qué contexto nace José Peralta. Bueno, efectivamente, José Peralta es una de las figuras, yo creo que muy importantes en el proceso histórico del país. Él, sin duda alguna, fue un ideólogo yo no diría del liberalismo como tal, sino del radicalismo alfarista. Y tú lo has dicho bien, sus inicios son católicos, ¿no? Él, muy joven, se autodefine inclusive como ultramontano, ¿no? Y eso me parece interesante porque él primero nace en Cañar, en esa época estaba dentro de lo que es Azuay. Siempre hay la discusión de que Peralta es cuencano, es azuayo, los cañarejos siempre dicen que es de Cañar. Efectivamente, él nació en lo que ahora es la jurisdicción de la provincia de Cañar. Y su nacimiento está marcado por este tema de haber sido un hijo, de acuerdo a la legislación de la época, ilegítimo, ¿no? Eh, y claro, eso le va a marcar mucho porque sus enemigos políticos siempre van a tratar de alguna manera, descalificarlo por su origen. Algo que además es común en la historia del país, porque a los grandes personajes de nuestra historia le han descalificado o le han pretendido descalificarlos desde el punto de vista de su, qué sé yo, de su origen o insultarlos. Me estoy pensando en Espejo, por ejemplo, a Espejo siempre le dijeron el indio Espejo, y eso fue la versión que nos llegó, que Espejo era un indio, cuando en realidad Espejo no fue un indio, ¿no? No fue un indio. Y así hubiese sido indio. Lo que pasa es que utilizaron el mote de indio a Espejo para, de alguna manera, descalificarlo, ¿no? Está comprobado históricamente que Espejo fue mestizo y su madre no fue ninguna mulata. Más bien su madre tiene ascendientes vascos en su árbol genealógico. Pero claro, el cura de Zambisa, por ejemplo, que fue un enemigo de Espejo porque Espejo le cobró honorarios que él creía que estaban demasiado altos, le siguió un juicio y le descalificó diciéndole que era un indio. Igual hizo una matrona riobambeñas cuando él hace la defensa de los curas de Riobamba y descubre pues que ahí hay un adulterio
de esta señora que era aristócrata y que estaba metida con el corregidor de Riobamba. Y claro, cuando él le expone, sin decir el nombre, pero ella asume que es ella y ella se lanza en contra de Espejo y le descalifica, le dice Bueno, que entre tú, los insultos en contra de don Eloy, porque estamos hablando de 120, 130 años más tarde, entre los insultos en contra de don Eloy era de que era indio, ¿no? El indio Alfaro. claro, efectivamente, es lo que Tremendo digo, insulto. la matriz de descalificación histórica ha sido siempre el motejarles de indio, de paria, de, bueno, ilegítimo. Eso pasó con Espejo, eso pasó con Mejía también, eso pasa con Alfaro y también pasa con Peralta, ¿no? Efectivamente. Ahora, Peralta en sus inicios está muy relacionado con la posición conservadora. Él es un conservador, joven, un joven conservador, y muy amigo de Honorato Vázquez, por ejemplo, de Remigio Crespo Toral, que eran representantes, este último al menos, de la rancia aristocracia cuencana, Suaya, y esa amistad se va a mantener, incluso se va a mantener hasta después de la revolución alfarista, eso me parece muy interesante, pero claro, ya con vertientes diferentes, ¿no? Ideológicamente, Peralta había evolucionado, pero inicialmente él se asume como católico liberal inclusive, y él se asume como ultramontano. Luego va a entrar en un proceso de contradicción, digamos, entre lo que él va estudiando, él va accediendo a través del conocimiento y lo que va encontrando en la práctica. Estamos hablando del periodo de Veintimilla, por ejemplo, él es Ahora, un... pero un ratito, el hogar, ¿los padres de Peralta también eran conservadores, eran terratenientes o cuál es la extracción social? Eran conservadores, sin duda alguna. El padre era un sacerdote, ¿no? El padre de Peralta era un sacerdote y no lo va a reconocer, sino es la madre la que asume. Por eso es que a él siempre le tratan de descalificar por eso. Y claro, su vertiente inicial es conservadora, su madre le da una educación, porque además las madres han cumplido históricamente ese papel hasta bien entrado el siglo XX. Son las madres las que les dan las letras iniciales. Recordemos que al mismo Alfaro, Natividad Delgado es la que le enseña a las primeras letras, a leer y escribir. Y lo propio pasa con Peralta también. Ahora, claro, él entra y fíjate que cuando él se gradúa de abogado, la Corte Superior de Azuay no le admite ser miembro del Colegio de Abogados. Él va a tener que inscribirse como abogado en el Colegio de Abogados en Loja. Eso te hace ver la posición que él tenía y entra en contradicción precisamente por eso, por la forma como a él le discriminaban, ¿no? O sea, él trataba de alguna manera, de entrar dentro de lo que era ¿qué te digo? El cenáculo de los abogados, de los jurisconsultos de la época, pero tiene trabas que le impiden, que buscan tratar de descalificarlo. Pero Y es bueno, indicativo porque tampoco Loja era demasiado liberal, es decir, figuras, el abuelo de Benjamín Carrión era un dirigente conservador, ¿no? Intelectuales como Río Frío y el autor de La Emancipada también era de origen más bien conservador. sí, sin duda. Ahora, el tema es que en Loja, ¿por qué le permiten? Porque él presenta su título de abogado, él era abogado, ¿no? Y lo obvio era que inscriba. Mira que hay de alguna manera, una similitud histórica, siempre vuelvo yo más un poco atrás. A Mejía también le va a pasar lo mismo, ¿no? Cuando él trata de inscribir su título ya como médico, no le aceptan, porque él primero fue abogado. ¿Ya? Y como abogado le acepta la universidad, pero cuando él se quiere titular como médico no le aceptan y él tiene que recurrir a la Universidad San Marcos de Lima y ahí presenta todas sus calificaciones y desde la Universidad de Lima le dicen, pero no vemos ningún problema académicamente hablando. Lo propio le pasa a Peralta. Peralta también va a Loja y dice, bueno, yo he tenido este título, soy abogado, aquí está mi récord académico, y Loja dice, bueno, entonces tiene que inscribirse, por supuesto, en el Colegio de Abogados. ¿Y Y cuándo se da él la transición? ¿Cuándo empieza la transición desde el ultramontanismo hacia posiciones liberal católicas? Estamos hablando dentro del periodo, casi al final del periodo progresista, ¿no? 1887, 1890, es cuando Peralta ya de alguna manera advierte
que el ultramontanismo y la posición esta conservadora clerical no es la que da respuestas a sus inquietudes intelectuales. Entonces él va cada vez definiéndose por el lado liberal, ¿ya? Pero estamos hablando del último periodo. Y claro, esto se va a ver de alguna manera acelerado cuando se produce todo el tema de la argolla. La argolla es A este ver, pero grupo. cuéntanos con detalle, por favor. Claro, la argolla Y es sobre un... todo ahora, porque estamos viviendo otra vez un episodio de venta de la bandera, pues, ¿no? Y no se Fíjate, diga de argolla. fíjate que hay una similitud histórica. Yo digo, la historia va como cíclicamente repitiéndose, ¿no? Claro, en otros contextos, pero se va repitiendo porque, ¿qué sucede? Luego de que Ventimilla es derrotado, ¿m? Y hay que recalcar que Peralta es ¿Sabes anti qué? Yo creo que vale la pena mencionar desde el asesinato de García Moreno, es decir, un periodo. A ver, en los años 1860, 1859, el Ecuador estuvo a punto de desintegrarse. Se proclamaron repúblicas independientes, Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. García Moreno instaura un régimen disciplinante, digamos, a palo y bala. eh, teocrático, además. Tremendamente represivo y muy conservador, muy teocrático, ¿no? Es decir, como apoyado en la iglesia, aunque también entra a reformar la iglesia. Y luego viene una oleada, digamos, de los supuestos seguidores de García Moreno, pero que también aparecen los supuestos liberales. Cuéntanos de esa partecita y cómo va definiéndose, porque todo el mundo, hay un momento en que todo el mundo se creía liberal, digamos, todo el mundo se decía liberal, ¿no es cierto? Y el hecho de que aparezca un partido progresista podría despistar a buena parte de los incautos en el siglo XXI. Cuéntanos. A ver, cuando muere García Moreno, lo que pasa luego es que se suceden gobiernos que son remanentes del garcianismo, ¿no? Es un periodo en el que hay ciertamente inestabilidad, pero como tú bien dices, los liberales apoyan a Ventimilla. Ignacio de Ventimilla sí asume el poder desde la posición liberal. Él en principio es un liberal, se declara un liberal. Solo para, como anécdota para nuestra audiencia, uno de los colegas en el gobierno de Rafael Correa, Ramón Espinel, era no sé qué tan tátara era, tataranieto de un homónimo, otro Ramón Espinel, que justamente era de los seguidores de García Moreno en la costa, ¿no? Un gran hacendado cacaotero en la costa. Fíjate tú. Bueno, Ventimiglia entonces accede al poder ya con un discurso de corte liberal. Los liberales tienen mucha expectativa, pero él hace un gobierno completamente personalista, ¿ya? Ventimiglia no sigue el lineamiento liberal, es más bien un caudillo que se asume desde esa visión personalista y hace un gobierno bastante polémico, ¿no? Eh, no está exento de actos de corrupción y lo que produce es que hay una oposición. La oposición a Ventimilla viene desde las dos vertientes, tanto desde el lado conservador como desde el lado liberal. Y cuando Alfaro es el que toma las armas en contra de Ventimilla, ¿ya? Él huye de Quito, se, digamos, de alguna manera se fortalece en Guayaquil, Ventimilla, Eloy Alfaro con las montoneras, porque las montoneras no son desde la Revolución Liberal, las montoneras vienen desde antes, es un proceso, ¿no? Las montoneras le acompañan a Alfaro y Alfaro está presto a atacar Guayaquil cuando Ventimilla está en Guayaquil. Él se acantona en Atarazana, ahora es un barrio que está al norte de Guayaquil, cerca del aeropuerto. Ahí se acantonan los batallones que venían de los montoneras de Alfaro y el general Sarasti, conservador, le manda un telegrama a Alfaro y le dice, general Alfaro, permítame que yo me asume con mis batallones el ataque a Guayaquil para sacarle a Ventimilla del poder. Alfaro asume el compromiso porque Alfaro, entre una de las cosas que algunos dicen, tenía la ingenuidad de creer en la palabra. Y Alfaro cree en la palabra de Sarasti y Sarasti llega. Sarasti además era un militar de honor, ¿no? También hay que decir eso. Ciertamente era conservador, pero tenía una palabra de honor. Le agradece a Alfaro haberle esperado
y conjuntamente atacan Guayaquil y Ventimilla se ve ya perdido, sale, abandona el país por la ría, por el río Guayas y se va a Lima. Ahora, cuando se toma Guayaquil, anuncian a Quito que Ventimilla ha salido y claro, se forma un gobierno en Quito, un gobierno que es un gobierno provisorio en el que están presentes liberales y conservadores, pero ojo, a Eloy Alfaro no le toman en cuenta. O sea, Eloy Alfaro es el único que no es tomado en cuenta A cuando ver, él es. yo creo que es un punto muy importante para ubicarnos, porque dentro, hasta entonces, ¿no es cierto?, los liberales eran una bolsa de gatos, digamos, ¿no? Había de todo. Pero se sentían solidarios en la medida en que no había una visión, digamos, digamos, un instrumental teórico en torno al tema de clase social, en términos del proyecto económico social. Era básicamente las antiguas ideas y su vinculación a la iglesia y las ideas modernas. Porque buena parte de los liberales eran católicos, a pesar de ser masones. En el caso del Ecuador, casi todos los liberales eran católicos y muy fervientes, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante ubicar que Alfaro siempre fue desdeñado por las oligarquías liberales librecambistas, pero tenía una importante presencia en aquellos sectores liberales, inclusive de los terratenientes, de los comerciantes y de los banqueros, que estaban pensando en un proyecto de industrialización y de desarrollo nacional. El libre comercio, los neoliberales de ahora, ¿no es cierto? Obviamente tienen un proyecto que en términos económicos es incompatible con el desarrollo de las fuerzas productivas, pero en términos ideológicos aparecían ambos como que fuesen contrapuestos a la iglesia. Entonces, por eso es el mareo, ¿no? Un primer Lenin Moreno apareció pues bajo el nombre de Ignacio de Ventimilla, que aparecía como el defensor de las banderas liberales, pero una vez en el gobierno traicionó esa propuesta y por eso es que logra unir por un lado a los conservadores y por otro lado a los liberales, liberales radicales, porque el partido de Alfaro se llamaba Radical, el partido radical, que tenía apoyo, que no era lo mismo, las montoneras, ¿no? Las montoneras el partido radical incluía a intelectuales y hombres, digamos, de la ciudad, tanto de Guayaquil como de Quito y de otras provincias, a las que se sumaban, digamos, un importante apoyo popular, sobre todo en medios rurales. Solamente eso para ubicarnos, porque si no nos perdemos. Entonces, el 5 de junio, solamente adelanto un poquito la película que está contando Eduardo, el 5 de junio es la alianza, porque por fin se sella la alianza entre el Partido Liberal Tradicional de Pedro Carbo y el Partido Radical, y por eso pasa a llamarse el Partido Liberal Radical. Eso nomás, mil disculpas, me muerdo la lengua. No, efectivamente, tú has hecho una lectura muy clara sobre el tema, ¿no? Ventimilla traiciona efectivamente los principios liberales, permite que haya esta convergencia entre liberales y conservadores para sacarle del poder, pero el que pone las armas y el que pone los muertos, inclusive es Olea Alfaro, con Sarasti, ciertamente. Luego él es el marginado, o sea, se reparten el pastel entre los conservadores y los liberales y Alfaro es dejado de lado. Inclusive Alfaro sale del país porque, claro, se ve que le discriminaron, que no le hicieron partícipe siquiera, ni siquiera le invitaron, ¿ya? Y ahí es que aparece este periodo llamado progresista, que es la unión, tú lo has dicho bien, de los conservadores y los liberales, conservadores católicos, ¿ya? O liberales católicos, más bien dicho, con los conservadores terratenientes, hacen una alianza y ahí se produce pues los gobiernos de Antonio Flores Gijón, de Plácido Camaño y luego de Luis Cordero. En todo ese periodo, el Partido Radical, que tú bien señalas, no es el mismo que el Partido Liberal, el Partido Radical va a estar siempre en la oposición. Los liberales están cogobernando, eso hay que tener claro. Pero la posición de este periodo progresista, los presidentes progresistas van a perseguir, van a reprimir al sector radical. Tanto es así que uno de los más grandes combatientes radicales, estoy hablando de Luis Vargas Torres, es apresado, ¿ya? Y es juzgado y es fusilado en la época de Plácido Camaño.
un presidente progresista. Pero además, este Plácido Camaño, no te escucho, está cerrado tu... Sí, solamente ponnos las fechas para irnos ubicando. Todavía estamos hablando de un Don Eloy todavía joven, ¿no? Es decir, el tema con Sarasti, cuando tumban a Ventimilla, Don Eloy tenía unos 40 años, ¿no es cierto? Eh, Claro, claro, Menos tenía inclusive, menos de 40, todavía no cumplía los 40 años, era todavía un joven luchador. 46, por ahí debía haber Sí. tenido, porque yo veo. Y el tema del asesinato, el fusilamiento de Luis Vargas Torres es en el 1883, ¿estoy bien? 1886. 86, ya, sigamos, por favor. Eh, Luis Vargas Torres tiene 32 años. Fíjate que es un joven. Y él incluso desde cuando tenía 22 años, él ya es parte del Partido Radical. Ahora, tú bien dices, Luis Vargas Torres, por ejemplo, era masón. Él se inició a los 22 años como masón en Lima, ¿ya? Y era un combatiente, bueno, era un comerciante, un próspero comerciante. Él tenía un comercio en Guayaquil, Vargas Avellaneda, se llamaba el comercio, con el socio que tenía él, pero él liquida eso y el dinero lo entrega a Eloy Alfaro. Ahora, Bueno, él en es la... importante ubicar que los Vargas Torres y su familia, los Concha, ¿no es cierto? Que después siguen, después del asesinato de los Alfaros, continúan con la guerrilla, eran familias muy pudientes. Ellos fueron propietarios, la familia, los descendientes de ellos fueron propietarios del principal ingenio azucarero, el ingenio Valdés, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Alfaro lograba convocar a los indígenas, a los montubios, pero también lograba convocar a hacendados, a banqueros, a comerciantes importantes y a intelectuales como Juan Montalvo, por ejemplo. Claro, claro que sí. El tema de Luis Vargas Torres, digo, es importante porque él va a marcar un poco el tema de la posición que tenían los gobiernos progresistas respecto al radicalismo, ¿no? Luis Vargas Torres, sí, como tú dices, pertenecía a esa familia. La matrona era doña Delfina Torres, ¿sí? Que además en su segundo matrimonio, ella tiene sus hijos, Concha Torres, que es uno de los que se levanta por defender a la posición alfarista en la famosa guerra conchista en Esmeraldas o guerrilla, ¿sí? Muy Ay, bien. de nuevo, yo recomiendo a nuestra audiencia cuando los guayacanes florecían, ¿no? Por si Una acaso. maravilla, una novela maravillosa, ¿no? Cuando los guayacanes florecían. Entonces, Luis Vargas Torres, por ejemplo, tiene un acto que yo sigo a ratos, no sé si es ingenuidad o más bien quiero verlo como una consecuencia ética de principios. Él, los liberales azuayos, los radicales azuayos más bien, que eran pocos, logran de alguna manera garantizar la huida de Vargas Torres hacia Morona, Santiago. Llegan hasta la celda y le dicen, sal, ya hemos logrado sacarte de aquí, por favor, vamos, huye. Y él sale. Pero cuando estoy viendo dice, ¿y qué pasa con mis compañeros? No te preocupes de ellos, preocúpate de ti, porque te estamos liberando a ti. Y él tiene esa posición ética para mí, ¿no? Que dice, no, si mis compañeros yo no voy a ningún lado y se regresa. Eso no es un mito, no es una leyenda, eso pasó, eso fue real. La paradoja histórica es que de todos los que estaban detenidos, Vargas Torres es el único fusilado. Los demás continúan presos y finalmente salen, ¿no? O sea, sobreviven y Vargas Torres es el que muere. Ahora, lo perverso del tema es que Plácido Camaño, ante el ruego de la madre de Delfina Torres, le dice a doña Delfina, le dice, mire, la única forma en que yo puedo perdonarle a su hijo es que él me pida perdón. Si él me pide perdón, yo le doy la boleta para que salga. Delfina Torres le pide a su hijo. Estamos hablando de una situación terrible desde el punto de vista de la vida y la muerte, ¿no? Y le dice, porque él se niega varias veces. Y su madre le dice, si no quieres por ti, hazlo por mí. Si me amas, pide piedad. Y él redacta una carta al presidente Plácido Camaño y le pide, recibe la carta Plácido Camaño y ordena que le fusile. O sea, eso hace ver la perversidad que tenía
este tipo, ¿no? Es la misma arrogancia oligárquica que vemos en estos últimos gobiernos, ¿no? Claro, por eso digo, la historia es cíclica, ¿no? Porque, pero verás, este tema es bien interesante porque Plácido Camaño, que tuvo esa arrogancia, es el que va a aparecer en 1895 como el principal representante de la argolla corrupta que produce este episodio de la venta de la bandera, siendo gobernador del Guayas. Cuando él deja la presidencia, luego viene Luis Cordero y le nombra a Plácido Camaño gobernador del Guayas. Siendo gobernador del Guayas, él comete este acto de traición a la patria, porque él vende precisamente a cambio de una ingente cantidad de dinero la bandera del Ecuador para que sea enarbolada por el buque este Esmeralda que Chile vende al Japón, ¿no? Pero como Chile eh, se había declarado neutral, no podía haber hecho esa venta. Entonces, claro, lo mejor era conseguirse, como dicen coloquialmente en nuestro pueblo, conseguirse un pato, y ese pato era el país, ¿no? El Ecuador. Porque a las oligarquías la soberanía les ha importado un comino, disculpa la expresión, les ha importado un comino. Si son capaces de vender el país, lo hacen. Por eso es que pueden dejar que vengan ejércitos extranjeros, impongan bases militares y todavía tienen la sinvergüencería de decir, siempre que se respete la soberanía nacional. Pueden establecerse ejércitos en el país, pero si se respeta la soberanía, por favor, ¿cómo es posible que digan eso, no? Pero Ahora, eso yo también creo que es importante esas referencias, más o menos se conoce el tema de la venta de la bandera. Creo que ahora ya cada vez menos se enseña historia en los colegios, en las escuelas, pero algo se tiene de eso, pero a veces nos olvidamos del contexto en que esto se da, porque esto forma parte de todo un ajedrez geopolítico, igual que el que estamos viviendo ahorita, en el que la mano escondida del Imperio Británico había acabado de provocar la guerra entre Chile por un lado y Bolivia y Perú por otro lado. A propósito de lo que decías, no sé si puedes ubicarnos un poquito porque los masones tuvieron un papel muy relevante en esa situación y no precisamente muy decoroso, sobre todo con Pierola, ¿no? El presidente del Perú. bueno, la guerra del Pacífico efectivamente enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. Y claro, en ese contexto nosotros estábamos en cambio en todo este proceso del progresismo y de lo que va a determinar después la revolución. Yo digo la revolución alfarista, ¿no? Yo no digo la revolución liberal, porque la revolución fue más de tipo alfarista, de tipo radical. Eso es muy Pero importante. Ahora, yo creo que es importante ubicar esto porque el tema de la venta del buque Esmeraldas tenía que ver también con otra manipulación que estaba haciendo el Imperio Británico en Japón. Japón había sido de alguna manera, ¿no es cierto?, invadido por los Estados Unidos originalmente, pero por la fracción anti-británica que querían evitar que en Japón se asienten los mismos intereses de la guerra del opio, del control del tráfico del opio que se habían aprovechado de China y que le estaban destruyendo. Pero las primeras épocas, digamos, de la revolución Meiji, o sea, del emperador Meiji, fueron rápidamente sustituidas por este juego palaciego en el que las influencias británicas se asientan y justamente hacia finales del siglo XIX se va creando el ariete por parte de Japón como vicario igualito en el caso de la guerra de Ucrania, ¿no? Utilizan a Japón como el vicario, digamos, de la guerra proxy que hace Inglaterra en contra de Rusia y que desatará en 1905 recién. Pero ya que venía todo un proceso de ocupación de territorios de Corea, luego de Manchuria, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En el que el Japón, en lugar de aparecer como una república soberana independiente enfrentando a los poderes coloniales, se convertía en un instrumento más de los poderes coloniales. Yo creo que es importante ubicarnos, ¿no? Que el Ecuador juega un papel nefasto precisamente por estas dos coyunturas, la guerra del Pacífico y la instrumentalización de Japón que derivará luego a la participación nazi, pues, ¿no? La participación fascista de Japón en la Segunda Guerra Mundial. así es. Mira que, como tú bien has dicho, ¿no? El Ecuador cumple un papel de un instrumento, una herramienta dentro del engranaje geopolítico en el que no pesa mucho, o sea, es deleznable realmente el papel de Ecuador, ¿no?
porque es capaz de vender su soberanía, es vender la bandera dentro del contexto ese geopolítico, pero no lo hacen con un proyecto, lo hacen simplemente por un acto de corrupción Claro, de estas solo joyas. por la plata y por las influencias de los británicos, que acuérdate, de los pilares de los progresistas estaba el hijo de Juan José Flores, Antonio Antonio Flores, Francisco. que estaba negociando la deuda externa, por un lado, con los británicos, pero por otro lado había otro fulano, y ahí quería preguntarte yo, porque siendo cañarejo, José Peralta, no sé qué relación podría haber tenido con Luis Cordero, que sería, digamos, el más rescatable de los jerarcas progresistas, ¿no? Claro, Cañarejo también. la relación de Peralta con Cordero es una buena relación. Ellos son amigos, ellos se llevan. En el mundillo azuayo intelectual, Luis Cordero tiene un enorme prestigio, ¿no? Él es un escritor, él es un poeta. Peralta también. Peralta es un literato, es un escritor. Él tiene varios poemas. La Soledad, por ejemplo, es un poema de Peralta de sus años mozos, juveniles. Entonces, con Luis Cordero, con Remigio Crespo Toral, que es otro poeta también, conservador y tal, se lleva bien, Peralta se lleva bien. Con Honorato Vázquez, que es conservador también, que va a ser inclusive, va a cumplir un papel importante en la negociación dentro del tema del conflicto con el Perú. Peralta tiene una actitud muy leal con él, siendo él canciller ya en la época alfarista. Peralta le llama a Honorato Vázquez por su amistad y Honorato Vázquez responde. Esto, digo yo, es importante tenerlo en cuenta porque también existían estos lazos no sé si llamarlo de amistad, pero de respeto más bien, de respeto, sabiendo que tenían lineamientos ideológicos diferentes. Peralta ya era un liberal, Honorato Vázquez era un conservador, sin embargo, Peralta mantenía amistad y respetaba, igual Honorato Vázquez le respetaba a Peralta, ¿no? Lo cual marca totalmente la mentira, ¿no es cierto?, que han querido vender de un Eloy Alfaro y de una revolución alfarista sectaria y polarizante, ¿no? El propio Eloy Alfaro es muy querido por sectores de la iglesia. Ya vamos a conversar el tema. No sé si tenemos tiempo para hablar de lo que las monjas de claustro, que nunca habían soltado el secreto de dónde estaba enterrado Antonio José de Sucre desde 1830, esperan que venga este masón, hijo del infierno, indio, comunista, ya, peor que indio, creo que era decir comunista, y la monja de claustro tiene un contacto, en ese entonces era súper estricto el claustro y tiene un contacto con Eloy Alfaro para decirle dónde estaba Sucre. ¿No? Entonces yo creo que es un tema importantísimo. No se lo dice a García Moreno, no se lo dice a cualquiera de los otros curuchupas, pero le dice a Eloy Alfaro donde es, ay, con usted sí está custodiado, está garantizado este secreto, ¿no? Efectivamente, la revolución alfarista no fue sectaria. Alfaro inclusive tomaba café en las tardes en el convento de la Merced con los mercedarios. Eso es una práctica que él tenía, no por congraciarse, sino porque tenía amistad con los padres mercedarios. Eso desmiente esa posición que tú bien señalas, ¿no? De que los alfaristas eran el anticristo y tal. Cierto es que Alfaro fue masón, como fueron muchos. Y Alfaro además fue un masón de alto grado, ¿no? Él llegó al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado como masón. Él se inició en Panamá, trabajó en Lima inclusive como masón. Y eso va a ser bien interesante porque cuando le asesinan a Alfaro, el que va a dar el discurso fúnebre en la masonería, en la logia de Panamá, es José Peralta. José Peralta hace la oración fúnebre en la logia masónica de Panamá por los muertos, los mártires Es radicales. un poco, mira, yo de aquí no he encontrado bibliografía que explique eso, siempre queda en una niebla de misterio y de versiones así totalmente encontradas y polares, ¿no? Pero la participación de los masones, por ejemplo, en la historia de México, es muy importante, pero ahí además se polariza claramente entre aquellos del rito escocés, normalmente conservadores, y a pesar de ser masones conservadores y vinculados a la Iglesia Católica, y el rito yorquino,
más cercanos, o sea, el rito escocés además más cercano a los británicos y el rito yorquino más cercano a los intereses gringos, digamos, que también en los intereses gringos había una situación peleada, como estaba mencionando, había un sector dentro de los Estados Unidos, el sector, digamos, que podría estar representado por la figura de un Lincoln, ¿no? Un sector antiimperialista, antiesclavista, que tiene mucha presencia en la izquierda, digamos, en la izquierda liberal dentro de la historia de México, ¿no? Entonces yo creo que es importante ubicar si acá en el Ecuador, en América del Sur, hubo también esas disputas. Cuéntanos un poquito, porque también figuras importantísimas, por ejemplo, la manutención de los esclavos estuvo Robles y estuvo en la revolución marxista del 5 de marzo, estuvo José María Urbina. Entonces, cuéntanos cuál fue la relación de estas organizaciones semiclandestinas en ese entonces por la relación con la Iglesia Católica en el acontecer nacional, pero también cuáles son sus lealtades a nivel internacional. Tú lo has dicho bien, o sea, en el Ecuador sí hubo presencia de la masonería, ¿no? En las dos vertientes, pero no, la masonería de York, la yorquina, no es más liberal, ¿no? Más bien es al revés. La masonería del rito escocés antiguo y aceptado es liberal, la de York más bien es conservadora, Ya, pero ¿no? yo te pondría con nombres y apellidos. En el caso de México, Guadalupe Victoria, Benito Juárez, ¿sí? En dos momentos distintos, Guerrero, ¿no? Todos ellos son yorquinos. En cambio, Santana, Iturbide son rito escocés, ¿no? Así es, pero como individualidades, ahora como doctrina, como ritual, el escocesismo es más liberal. El otro evoca a Dios, hay inclusive Pero eso es en oración. el plano meramente, mira, ese es en el plano meramente ideológico religioso, pero en el plano económico, ¿sí? En el rito yorquino había ciertas posiciones más industrialistas. La cabra tira al monte, los economistas, ¿de qué más vamos a hablar? Entonces yo creo que es importante ubicar eso. Y tenía otra pregunta, ¿el Gran Oriente francés acá tiene presencia en el Ecuador? Actualmente sí, No, pero en ese actualmente entonces digo, en esa época no. En esa época eran las dos vertientes, York y escocés. Ahora bien, Alfaro es del escocesismo, ¿ya? Luis Vargas Torres es del escocesismo. Inclusive los mártires radicales, estoy hablando de Flavio Alfaro, de Medardo Alfaro, de Luciano Coral, ellos son del escocesismo. Luciano Coral y Flavio Alfaro pertenecen a la misma logia, una logia de Quito, ¿ya? Y Flavio Alfaro es venerable maestro, inclusive, ¿ya? En la época en que se producen estos acontecimientos que van a derivar en la masacre que hacen a los ¿vos radicales. tienes noticias de los del Quiteño Libre y los reprimidos por Juan José Flores, de qué filiación eran? Claro, por ejemplo, en Quiteño Libre son de York, ¿ya? Son masones, sin duda alguna. Ahí está el coronel Hall, está el hermano de Manuela Sáenz, ¿no? Claro. Simón Sáenz también. Está Moncayo también, ¿ya? Moncayo, Abelardo Moncayo es uno de los que participan en el asesinato, en el tiranicidio de García Moreno. ¿Sí? Él es muy joven, igual que Roberto Andrade. Roberto Andrade tiene 18 años. Abelardo Moncayo es uno de los dos que le logran neutralizar al edecán de García Moreno, ¿ya? Roberto Andrade es el que le da el disparo a García Moreno, pero claro, ahí aparece la figura de Rayo que entra a hachazos, ¿no? Y que va A a ser machetazo. a machetazos, efectivamente a machetazos. Y es el que realmente le va a matar, porque Roberto Andrade le da un disparo, pero el otro es el que le da un tajo de hachazo aquí en el cerebro y luego en el brazo. O primero en el brazo y después en el cerebro, que va a ser determinante para la muerte. Abelardo Moncayo va a ser uno de los intelectuales, junto con José Peralta, más importantes del proceso radical. Y ese es un asunto que me parece importante también señalarlo, porque la evolución ideológica que tiene José Peralta va a ser determinante a la hora en que se van a definir los parámetros estructurales de la transformación liberal radical, ¿no? No es de 1897, en la constituyente de 1897 hay un enfrentamiento ideológico bastante potente entre los sectores conservadores que están en la asamblea
están en el Congreso, y los sectores radicales y liberales. De alguna manera, si quieres ideológicamente, liberales y radicales, el liberalismo radical sí actúa de consumo en contra de los conservadores, pero no van a lograr las transformaciones fundamentales sino hasta 1906. En el interín se van a producir reformas que sí son importantes, como el tema de registro civil, el tema del divorcio, el tema del matrimonio civil, pero hay un elemento que para mí es fundamental. Cuando me dicen, la revolución liberal no fue una revolución realmente profunda, fue inconclusa. Sí fue inconclusa, pero sí hubo profundidad. Mira que en esa época haber confiscado los bienes de la iglesia no era cosa menor. Se estaba enfrentando a un poder fáctico terrible. La iglesia era la más grande latifundista que existía en el país. Era dueña de cualquier cantidad de haciendas, de latifundios, y Alfaro, cuando plantea la confiscación, la ley de manos muertas, obviamente se enfrenta a una posición de la iglesia que va a determinar esa oposición radical, que inclusive llega hasta las armas, ¿no? No es solamente una lucha ideológica, es una lucha armada. Los 17 años de la revolución alfarista no es un momento histórico de paz, de sosiego, de tranquilidad, al contrario, permanentes conspiraciones, permanentes invasiones desde el Perú, desde Colombia. El obispo Schumacher, en consumo, en alianza Desde con el Puerto obispo Viejo, ¿no? de Puerto Viejo, traído por García Moreno, va a actuar en alianza con el obispo de Pasto para armar batallones conservadores que invaden al Ecuador. Y esto, de alguna manera, lo conozco de cerca porque yo soy sobrino, sobrino bisnieto de Ulpiano Páez. Ulpiano Páez estaba de jefe militar en Imbabura. Y ellos tuvieron, digo ellos porque también estuvo con Luciano Coral, combatiendo a la invasión que vino desde Colombia, pero no lo hacían en las mejores condiciones, ¿no? Ulpiano Páez le manda varios telegramas de Eloy Alfaro, le dice, General Alfaro, estamos con problemas de logística, tenemos inclusive temas de falta de uniformes, de falta de zapatos, nuestras tropas están descalzas. O sea, la situación no era fácil, no era fácil de ninguna manera. Mientras esto se producía por el lado, digamos, de Colombia, en el Perú también el obispo de Loja estaba conspirando con el obispo de Piura para atacar desde el lado Oye, ¿y peruano. el obispo de Loja no se llamaba Armijos, por si acaso? Bueno, los armijos siempre han tenido una posición conservadora. Eh, pero es cierto que, fíjate que en todo el país, sobre todo en la sierra, habían actos de sabotaje permanentes, ¿no? Hay una anécdota que cuando Flavio Alfaro está en Riobamba con militares, ellos pasan por una calle cerca del convento del colegio, mejor dicho, San Felipe Neri, que son jesuitas, les lanzan agua hirviendo. Cuando ellos están pasando, les queman con agua hirviendo. Entonces ellos, claro, se refugian, entran y van a los conventos y entran al convento. Y claro, son sacrílegos, atacaron el convento. Y ahí empieza también esta posición de alguna manera ya prevista por parte de la iglesia de empezar a carcomer el poder de los liberales radicales en los púlpitos, ¿no? O sea, en cada misa estaban permanentemente diciendo que estos radicales son el anticristo, son fuerzas oscuras, son fuerzas demoníacas, y todo esto va a llegar de alguna manera a incidir en Y el... también la carta de la corrupción, ¿no? Ese fue una constante también en esa época. Claro, Alfaro era culpable de todo, ¿no? Alfaro inclusive le dicen que él llevó un 5% de comisión en la construcción del ferrocarril, cuando los hechos históricos evidencian que el que negoció a través de la venta de bonos del ferrocarril fue Lizardo García en convenio con Leonidas Plaza Gutiérrez. ¿Ya? En el gobierno de Leonidas Y Plaza pero de haber Gutiérrez, dicho que don Eloy y fue con influjo psíquico. claro, seguro, pero verás, el tema es que
en el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez se emiten bonos para el ferrocarril, ¿ya? Y luego esos bonos que están en manos de lo que pasa con la deuda externa acá en el Ecuador, lo que son de los mismos ecuatorianos, ¿no? Resulta que después les compran al 80% de lo que estaban en el 40% en el mercado. La gran fortuna la hace ¿quién? Lizardo García, que es el que negocia en Inglaterra el tema de los bonos. Y El luego, mismo truco que hicieron en la época de Lenin Moreno, en plena pandemia para nuestra audiencia, ¿no? El mismo truquito, para que vean que ni siquiera tienen iniciativa, el mismo truquito que en plena pandemia, en lugar de destinar recursos para la crisis sanitaria, pues mandaron sacando médicos, trabajadores de la salud, dejaron desprotegidos a militares, a policías que estaban en la primera línea de defensa, causando decenas de miles de muertos que pudieron haberse evitado para poder prepagar la deuda externa con sobreprecio. con sobreprecio. Exactamente el mismo truquito que nos está contando ahorita Eduardo. ¿Y quién era el ministro de Economía en esta época? Este Martínez, este nefasto ministro Martínez, que después Fíjate. fue de funcionario, ¿no? Ahí estuvo tu colega Íñigo Salvador de procurador diciendo que el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco, El porque banco. era ilegal que vaya de funcionario de un banco y peor de un banco extranjero, imagínate. Ay, el Íñigo. Sí, soy amigo del Íñigo, pero qué pena que el Íñigo haya dicho eso, ¿no? Porque yo creo que ni él mismo se creía lo que él decía, pero seguramente llegó la orden desde arriba y claro, el Íñigo desgraciadamente actuó en base a esa orden. Bueno, Claro, retornemos un poquito. Yo creo que es importante ubicar, a ver, primerito, ¿por qué no damos algunos pasos atrás? Y cuéntanos primero cómo se acerca Peralta, cómo se conoce con Don Eloy. a ver, Pongámonos en qué años estamos hablando. estamos hablando ya, como te decía, a fines del periodo progresista, cuando ya Peralta deja de asumirse como ultramontano, porque al principio él se asume como ultramontano, luego varía y dice, no, yo soy liberal católico. ¿Ya? Bueno, Peralta va a mantener siempre esa posición del catolicismo, él es un creyente, pero cada vez va viendo en las evidencias de lo que se pasaba en la realidad, de que los llamados conservadores, los llamados estos ultramontanos, además eran corruptos, además tenían una gestión de gobierno favorable a determinados sectores, cuando la gran mayoría de la población estaban fuera de todo derecho. Y Peralta es un tipo que observa eso. Cuando se produce la revolución, la proclama en Guayaquil en 1895, Peralta ya está más cerca del liberalismo que del conservadorismo, ¿ya? Y va a ser cuestión de que ya en el avatar, cuando suben a Quito y todo, Peralta va a venir a Quito también, va a ser elegido en la asamblea de 1897 y ahí sí ya va a tener una clara posición liberal, ¿no? Bueno, y Luego, él estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ¿no? Es decir, que a él le tocaba enfrentar precisamente toda esta oposición, el sabotaje y hasta la cuestión armada abierta por parte de la iglesia, ¿no? claro, pero fue también ministro de Instrucción Pública. Cuéntanos ese detalle. Claro, ¿Cuál fueron las tareas y las obras que estuvo implementando? El tema de los normales, la educación pública. exacto. Vos que Mira eres que hay caucho del Colegio Mejía, a ver, cuéntanos de eso. caucho del colegio. Nosotros somos contra los cauchos de San Gabriel. De San Gabriel. No, a ver, claro, cuando Peralta es ministro de Instrucción Pública, tiene la claridad igual que Alfaro, igual que Luciano Coral, y ojo, yo pongo mucho énfasis también en Luciano Coral y en Abelardo Moncayo, porque son los ideólogos. Esta trilogía es fantástica, ¿no? Peralta, Abelardo Moncayo y Luciano Coral. Pero Alfaro también tiene una visión, claro. Ellos saben que la única forma de incidir en el cambio estructural es también el cambio en la mentalidad de la gente, ¿sí? Porque un Estado confesional, un Estado que había estado dirigido, modelado, estructurado desde la iglesia, desde el sector clerical, donde la vida social se movía a partir de los elementos que la clerecía establecía,
como verdades y como comportamientos. Yo tenía a mano, por ejemplo, el manual de urbanidad, que en esa época se daba a las niñas, a las El de mujeres. Carreño. No, bueno, el de Carreño, pero hay otros. Yo tenía por aquí, hasta hace poco estaba mirándolo, donde incluso disciplinan la forma como tiene que caminar una señorita, la forma como tiene que mirar una señorita, ¿sí? La forma como tiene que sentarse, cómo tiene que recibir visitas, todo estaba normado, ¿ya? Estoy hablando de eso que se les daba a las mujeres en la educación, domesticadas completamente. Frente a eso, los liberales radicales ideólogos, estaban claros de que había que cambiar la mentalidad. Y la única forma de cambiar la mentalidad era a través de la educación. Pero para ello se necesitaba un contingente de maestros que tengan esta nueva visión. Por eso es que Alfaro crea normales. El Mejía mismo se crea como un normal. El Instituto Y Nacional mixto, Mejía ¿no? Ahí es habían un hombres y normal mujeres. mixto, hombres y mujeres. Luego de 2 años, 3 años, no se le quita el carácter de normal porque ya habían aparecido colegios como el Manuela Cañizares para mujeres normalistas y el Juan Montalvo para jóvenes. Para nuestra audiencia, insisto, hemos conversado de esto en las conversaciones con Clodoveo Astudillo, y los colegios normales eran colegios secundarios que se graduaban de bachilleres y directamente podían ser profesores. Eso fue una con el método Lancaster además, ¿no? Fue uno de los temas importantísimos porque fue lo que pudo armar la educación pública en el país. Claro, fíjate lo que te decía, ya encontré, aquí tenía yo a la mano, por eso, A donde, ver, ahí y está, ahí. el Catecismo catecismo de de humanidad Urbanidad de Cuervo. de Cuervo. ¿Ah? Y en este catecismo, efectivamente, como te digo, está Pero bien establecido. que lo has tenido guardadito, creo que debajo de tu almohada lo tenías guardadito, para leerlo No, todas las noches. este fue un tesoro que en una visita que hice a Cuenca, a propósito del tema de la Casa de la Cultura y de las elecciones, una señora del museo, viendo que yo tenía tanta curiosidad y me dice, yo le voy a dar un regalo, espero que lo aprecie. Entonces le digo, "Ok, muchas gracias". Dice, mire, tengo esto. Ese es su interés y me da esta maravilla. Y le digo, pero por supuesto, está esto impreso en 1892, 3 años antes del triunfo de la Revolución Liberal. Y por ejemplo, en la lección 2 habla de la limpieza, la modestia y la afabilidad. Cómo la mujer tiene que estar limpia, tiene que ser modesta y tiene que ser afable. Claro, frente al hombre, ¿no? Cómo tiene que caminar para que el hombre no tenga malos pensamientos, cómo tiene que actuar en las visitas, cómo tiene que comportarse. Yo creo que de esto es tan importante que vamos a tener que hacer un programa específico solamente para entrar en los detalles. Este y otro folio tengo sobre la forma esa, cómo se le domesticaba a la mujer. Entonces, cuando Alfaro hace estos cambios estructurales y permite que estas mujeres que estaban domesticadas tengan una formación diferente, laica, porque la separación del Estado, de la Iglesia y proclamación del Estado laico, para mí sí es un cambio estructural, definitivamente. Fíjate que estoy planteando la ley de manos muertas, es un cambio estructural, porque quita la propiedad al más grande latifundista de este país, que es la iglesia. Segundo, establece los normales en busca de que se formen gente con un pensamiento diferente. Perdón, y en el tema de la Pero ley de las manos muertas también es importante señalar que genera una capa de arrendatarios burgueses, pues, ¿no? Es decir, modernizantes, porque tenían que arrendar las tierras, a un canon muy bajo, pero tenían que arrendar las tierras y por tanto tenían que mover plata, cosa que no era lo común entre los terratenientes, más bien era una economía cuasi natural, ¿no es cierto?, casi de autoconsumo que significaba claro. un muy bajo desarrollo de las fuerzas productivas, lo que es más importante, y la sobreexplotación de los guasipunqueros. Y ese es uno de los temas que siempre reclamaron, ¿no? A los sectores más de izquierda, si cabe la expresión, a Alfaro, de que Alfaro no debió haber entregado en propiedad a los campesinos, a los indígenas, estas tierras que las incautó a la iglesia. Y más bien Alfaro lo que hace es establecer esta junta, junta de beneficencia en la cual
va a administrar y como tú dices, dar en arrendamiento, ¿no? Y claro, por ejemplo, el Mejía eh, va a heredar entre comillas, va a ser entregado varias haciendas al Colegio Mejía. A la Universidad Central se le entregan también haciendas, ¿no? Para que la educación también sea muy vinculada con la práctica, ¿sí? Y hagan agricultura y estén también en el campo. Los laboratorios que se ponen hasta ahora ya son piezas de museo en el Mejía, ¿no? Pero en esa época era lo más adelantado que había en el mundo. Laboratorios de física, laboratorios de química, laboratorios de ciencias naturales. El Mejía tenía un jardín botánico, tenía un zoológico, o sea, no era cualquier cosa. Por eso es que las élites liberales van a educar a sus hijos en el Mejía. El mismo Leonidas Plaza le pone a su hijo, al Galito Plaza, nacido en Estados Unidos, le pone en el Mejía para que se eduque en el Mejía. Entonces, no era cualquier cosa. Los profesores iniciales del Mejía, habían intelectuales ecuatorianos, pero también Alfaro invita a intelectuales de otros países, franceses, españoles, alemanes, a que ven, de alguna manera como hizo García Moreno, pero desde la otra vertiente, ¿no? Él lo hace desde la visión conservadora, Alfaro lo hace desde la visión esta laica, y eso me parece que es muy importante. Institucionaliza también el ejército. Alfaro hace eso porque antes existían, de acuerdo al caudillaje, los Eran los ejércitos. hacendados los que tenían, los que movilizaban a su propio ejército privado y ahí sí iban articulándose para determinados movimientos y determinadas causas. Unos con buenas intenciones y otros con malas intenciones. Claro, sin duda alguna. Ahora, estos cambios, yo digo, la Constitución de 1906 es la que definitivamente va a marcar el antes y el después. ¿Cuál es La la con- participación entre 1895 y 1906 de Peralta y cómo se van definiendo los distintos bandos? Nuevamente te pregunto respecto a afiliaciones masónicas y a articulaciones de presiones internacionales en la constitución de estas dos grandes vertientes que ahora acabará en la tragedia de los Alfaro. claro, el gran error de Alfaro es haber confiado en Leonidas Plaza. Y él lo va a reconocer después, ¿no? Él va a decir, yo tenía mucha confianza en Placita, pero Placita es un ambicioso, va a decir después. Pero en la hora en que después le va a suceder, después de 1897, cuando ya se proclama como presidente constitucional Eloy Alfaro, porque asume la jefatura suprema, ¿no? De 1895 hasta 1897, cuando la constituyente le da ya el poder constitucional, valga la redundancia, Alfaro, hasta 1901, en donde empieza el gobierno de Plaza, que es un gobierno aupado por Alfaro, ¿ya? Y el gobierno de Plaza se dictan varias reformas, ciertamente, esta del matrimonio civil, esto del divorcio, esto del registro civil, es en la época de Plaza, pero es por la presión de los radicales, porque además Plaza en esa época de alguna manera le respondía al Faro, ¿ya? Por supuesto. Era parte de los radicales también, ¿no? Claro, claro, además Alfaro era su mentor, ¿no? Después le traiciona, cualquier parecido con lo que pasó. Eso vale la pena ir ubicando. A ver, a ver, Lizardo García, ya a finales del gobierno de Plaza hay ciertas discrepancias y Lizardo García ya es parte, ¿no es cierto?, de una bronca un poco más abierta entre Plaza y Don Eloy. Claro, claro. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Leonidas Plaza, Leonidas Plaza le pone como cónsul plenipotenciario a Lizardo García en Gran Bretaña para que negocie el tema de los bonos, ¿ya? Y Alfaro se da cuenta de eso, y ahí es cuando él ve que Alfaro, ve que Leonidas Plaza es un ambicioso, y él lo dice, Placita, yo confío en él, pero es un ambicioso. Y además, Alfaro presenta una denuncia a la Corte Suprema de Justicia diciendo que hay peculado, porque esos bonos que estaban en el mercado, en la bolsa, digamos, al 40% son comprados al 80%. ¿Y eso quién hace? Lizardo García. Y Lizardo García va a ser el gobernante después de Plaza, ¿ya? Y es cuando Alfaro decide lanzarse en contra de García y por traicionar el ideario radical. ¿En qué año es que se levanta en armas, Don Eloy? Ya estamos hablando de 1906, claro, porque
Cuéntanos, cuéntanos, por favor, a ver, y ahí, ¿cuáles son las afiliaciones masónicas? ¿Hay alguna línea divisoria o todos son del rito escocés? No, no, a ver, por ejemplo, se ha dicho que Leonidas Plaza era masón, no es cierto, ni Lizardo García. Los que eran masones eran Alfaro, era Flavio Alfaro. Ahora, ahí hay un tema Lo que bien pasa es que interesante. Leonidas Plaza, mira, yo creo que, eso habría que investigar porque las verdaderas relaciones, tanto logísticas como económicas como políticas de Leonidas Plaza vienen de Colombia, vienen de los masones de Colombia y de la revolución liberal fallida de Colombia que fue la Guerra de los Mil Días, ¿no? Claro, pero Si es dicen que, las malas lenguas, dicen las malas lenguas, te cuento de alguna relación familiar, que Leonidas Plaza en realidad nació en Barbacoas, porque el verdadero Leonidas Plaza que nace en Manabí, muere al año, a los 2 años, muere al año y a los 2 años nace este otro hijo y lo ponen Leonidas para acordarse del primero que perdieron. Pero el este primero, nace en el exilio en Barbacoas, en el Colombia, primero nace en Charapotó, en en Manabí. Charapoto, sí. El segundo es en Barbacoas, ahí cerca de la frontera con Ecuador. Con lo Sigue cual bien, se ubica que fue presidente jovencísimo, ¿no? A los 32, 33 años, no a los claro. 35. Pero yo al menos no conozco que haya evidencias de que Leonidas Plaza fue masón. Ya. Los masones sin duda colombianos apoyaron porque obviamente el proyecto radical era un proyecto masónico. El pacto de Amapola, Cuéntanos del pacto de Amapala, perdón, Amapola. Amapala, fue un proyecto pensado desde la masonería con los países centroamericanos, con los presidentes de los países centroamericanos, y la idea era tener una especie de corredor entre Centroamérica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿ya? Inclusive Perú. Lo que sucede es que Colombia no logra, precisamente a través de la guerra de los 1000 días, los liberales colombianos son derrotados, entonces había un hueco ahí. Y ahí ¿Ya? también hay un problema, ¿no es cierto? Masones, no sé si estás al tanto o si nos puedes ilustrar un poco las broncas dentro de los masones, porque son parte del debilitamiento del bando liberal, porque también habían masones del otro lado, pero también habían masones que son los que independizan a Panamá de Colombia bajo presión de los Estados Unidos y de JP Morgan, ¿no? Claro, efectivamente, sí, sí. Estas dos corrientes de la masonería se han mantenido siempre, ¿no? Y luego se va a ver eso ya mucho más claro en el periodo plutocrático, porque hay masones que apoyan, por ejemplo, a la lucha obrera, ¿ya? Y hay masones que están del otro lado, desde la patronal. Pero incluso, fíjate que Gonzalo Córdoba era masón, También del rito escocés. pero los que le dan el golpe de Estado, los de la Revolución Juliana, son masones. Son jóvenes militares masones. Eso es bien interesante porque existen las dos vertientes de la masonería, esta que está más ligada al poder y de esa masonería contestataria, de esa masonería que está siempre irrumpiendo en los procesos que viene desde la época de la independencia, ¿no? Inclusive existían casos de masones que estaban en los dos ejércitos, tanto en el ejército patriota como en el ejército realista. Eso existen evidencias. Y es que la masonería no es una posición política, es una posición más bien filosófica, ¿no? Que tiene también el tema de tu libre interpretación, ¿sí? Es Ahora, como, José Peralta también es masón, ¿verdad? claro, José ¿Cuándo se Peralta, hace masón? Siendo católico, ¿cuándo entra a la masonería? Él no, nace, ella entra cuando es liberal, ¿no? Cuando ya él es liberal, se declara cuando él es liberal, ya liberal. ya es ideólogo. Incluso hay otro que no es masón, todo el mundo le acusa de masón, pero no es masón, pero es también parte de los ideólogos, que es Felicísimo López. Este es un personaje muy interesante en la historia que ha sido invisibilizado, ¿no? Cuéntanos. Felicísimo, Felicísimo López fue excomulgado por el obispo Schumacher. El obispo Schumacher le excomulgó porque él se había osado en imprimir folletos de educación cívica desde su visión liberal radical. Felicísimo López era un liberal radical que era médico y era médico en Chone. Entonces él, desde su propio peculio, imprime unos folletitos y empieza a entregarle en las escuelas. Y el obispo Schumacher, cuando se entera de esto, dice que está adoctrinando con enseñanzas satánicas a los jóvenes y le sigue el juicio, le sigue el juicio. Y ahí le acusa de masón a él. Pero Felicísimo López no era masón. Sin embargo, de eso
es invitado a una logia en Lima, ¿sí? Cuando se produce el tema de la muerte de Alfaro, para que él hable sobre Eloy Alfaro. Y él dice, yo no era masón, me invitaron, estuve en una logia en Lima y hablé sobre lo que era Alfaro. Mientras eso sucedía en Lima, en Panamá, estaba José Peralta, él sí, hermano masón, hablando en una logia de Panamá, Ahora, dando, cuéntanos un poco cómo se va desarrollando la bronca entre los placistas y los alfaristas al interior del Partido Liberal Radical. a ver, yo creo que inicialmente la bronca surge desde el punto de vista ético, porque Leonidas Plaza era corrupto, igual que Lizardo García, y ahí empieza la primera bronca, porque Alfaro les descubre, les denuncia, y José Peralta tiene en este libro precisamente, José Peralta y la trayectoria del liberalismo en el Ecuador, no sé si ustedes se ve ahí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este libro está todo lo que Peralta les dice a los de la Corte Suprema, que son una tarea de espaniaguados del poder, ¿sí? Que no sentencian en base a las pruebas. Fíjate qué coincidencia con la actualidad. O sea, los jueces vendidos al poder. Cuando todas las evidencias estaban establecidas, existían pruebas para condenarle a Leonidas Plaza y a Lizardo García, los jueces miran a otro lado y les disculpan de todo. Pero claro, Alfaro, como era montonero también, dice, bueno, Lizardo García ha traicionado el ideario, entonces me voy con las armas, ¿sí? Y le tumba a Lizardo García. ¿Cuál es el papel de la iglesia institucional en todo este periodo? En ese entonces, el verdadero centro de gravedad de la iglesia ecuatoriana estaba en Cuenca, ¿no? En el Austria. Claro, claro. A ver, bien que señalas tú, en 1896, o sea, un año después del triunfo de la revolución alfarista, se produce un hecho bien interesante. Cuenca es tomada por el coronel Vega Muñoz, conservador, ¿no? Y se declara contrarrevolucionaria. La ciudad está en contra del régimen de Alfaro, ¿sí? Y esa insurgencia contrarrevolucionaria de Cuenca se va a mantener durante un mes. Cuenta la crónica que todos los días salían procesiones al atardecer con, eh, como es, con fogatas, no fogatas, sino con... Antorchas. ay, exacto. Salían por las calles de Cuenca cantando letanías y los hacendados llevaban a los indios inclusive en la que decían, por ejemplo, del indio Alfaro, líbranos, Señor. Del Alfaro masón, líbranos, Señor. Del anticristo Alfaro, líbranos, Señor. Iban cantando en las noches con, con todos estos rituales, ¿no? Así como una procesión. ¿Ya? Sacaban imágenes de las iglesias. Alfaro dispone la toma nueva de Cuenca. Los primeros combates van a ser una derrota de los liberales, los conservadores van a ganar. Llega al punto en que el propio Alfaro tiene que ir, organiza un ejército para tomarse Cuenca y se combate de puerta en puerta, de calle en calle. Es algo así como la batalla de Stalingrado en pequeño, que se produce en Cuenca, ¿no? Y eso en la historia oficial no aparece, por ejemplo, ¿ya? Y en esa lucha que va a durar un mes, eso es importante, de julio a agosto de 1896, es tomado preso el coronel Vega Muñoz. Se le reduce a prisión, Alfaro respeta su vida, obviamente, porque además Alfaro era un convencido de que había que abolir la pena de muerte y hay la abolición de pena de muerte. Es de los precursores. En América Latina es de los primeros países, ¿no? Claro, claro que sí. Y ahí hay que Y acordar que hay naciones bárbaras todavía en el continente como los Estados Unidos que la sigue aplicando. la sigue aplicando, así es. Entonces, cuando ya el coronel Vega está preso, hay un hecho que quisieron atribuir a los liberales, que los liberales le mataron a Vega.
pero realmente lo que sucede es que como era un militar de honor, ¿no? Se ve, cae en un momento de depresión al verse vencido, al verse derrotado, al verse en prisión y se suicida. Pero la Siendo católico, en narrativa, ese entonces era pecado mortal. Bueno, creo que hasta ahora sigue siendo pecado mortal suicidarse. claro, por supuesto, y eso hace que no pueda ser enterrado en un campo santo, no según los católicos. Si eres suicida, tienes que ir a un muladar. Y claro, Vega se suicida, pero todos le acusan a los alfaristas. Le dicen que ellos le mataron. Y no es así. Él fue el que se suicidó porque entró en un cuadro de depresión terrible. Pero lo que quiero decir es que en Cuenca estaba como el sumo de la contrarrevolución. Pero además, en el resto del país, como digo, había conspiraciones permanentes, constantes. O sea, no fue nada fácil para Alfaro realizar las transformaciones estructurales profundas que realizó. Algunas las hizo, como digo, ¿no? La ley de manos muertas, el tema del registro civil, el tema de los derechos de la mujer, el reconocimiento de la educación a la mujer, la creación de la educación laica, el Estado laico, etcétera. Pero hay otras cosas que no lo pudo hacer. Por ejemplo, el concertaje, la abolición del concertaje. Yo he visto que hay algunos autores que dicen que Alfaro abolió el concertaje. Mentira, no, no pudo. No pudo porque hubo una oposición seria de los latifundistas que crearon una liga contra indios, así se llamaba, la Liga contra Indios. Inclusive escribían en las paredes, en Riobamba, por ejemplo, escribían, haga patria, mate un indio. Eso era así. Entonces, todo le podían perdonar al Alfaro, menos que les quiten el conceptaje. ¿Ya? Y él dice en algún informe a la Nación, en el Congreso, Alfaro dice, yo tengo una deuda porque no he podido abolir el concertaje. ¿Quién va a abolir el concertaje? Va a abolir Vaquerizo Moreno. ¿Ya? Él es el que va a abolir. No, no pudo hacerlo. Lo que sí pudo hacer Alfaro es abolir el tributo indígena, es decir, ese impuesto que el Estado cobraba por el hecho de ser indio. Eso sí va a abolir Alfaro. Pero, claro, el tema de haber roto con Plaza tiene que ver mucho con, primero, los actos de corrupción. Y luego Plaza va a tener un acercamiento al sector terrateniente. Acordémonos que se casa con Abelina Lazo, Bueno, ¿no? pero hay varios dirigentes. El propio Ulpiano Páez se casa con una terrateniente serrana, ¿no? Claro, allá en la provincia de Bolívar. Sí, pero a ver, el tema es que Ulpiano Páez va a mantener siempre su posición, ¿ya? Cosa Claro. que no va a suceder con Leonidas Plaza, porque Leonidas Plaza ya empieza a tener este Bueno, viraje. recordemos que hay una cantidad, el propio Roberto, por ejemplo, los Moncayos son terratenientes, ¿no? Por eso hay el cantón Pedro Moncayo. Los Andrade son Los terratenientes, Andrade, liberales, pero son terratenientes. Flavio Alfaro tiene tierras acá en el noroccidente de Quito, tiene tierras Flavio Alfaro, o sea, son gente que pudiente, gente que tiene dinero, tiene Además, porque tierras. era la única forma de sobrevivir, es decir, no es que era un problema de intelectuales de cafetín, estamos hablando de gente que tenía que movilizar levantamientos armados, que tenía que organizar grupos de poder y eso se lo hacía solamente desde las condiciones reales, desde la economía real, ¿no? O eran Lo que, comerciantes como Alfaro o eran terratenientes como estos otros próceres a los que estamos haciendo referencia, ¿no? como decía hace un rato, Luis Vargas Torres era un joven empresario, comerciante que tenía el comercio este Vargas Avellaneda en Guayaquil y que va a vender, va a liquidar para entregar todo ese dinero a Eloy Alfaro. ¿Cuáles eran Y las fuentes de Peralta económicas? ¿cómo? Las fuentes económicas de Peralta, por ejemplo. ¿Quién respaldaba a Peralta? Porque, por ejemplo, Bueno, a Juan Montalvo era básicamente un intelectual, pero él era respaldado por una red de comerciantes del centro de la Sierra Ecuatoriana, presididos con cabeza visible, digamos, era José María Urbina. Detrás de Peralta, ¿quiénes estaban? Bueno, la familia de Peralta por el lado de la madre, de alguna manera tenía también recursos, o sea, no es que eran, él mismo tiene una educación que no es de sector así popular, él llega a ser abogado y se gradúa, es doctor en jurisprudencia porque tiene recursos, van a ser la familia, o sea, la familia de Peralta sí le va a apoyar, ¿no? Y luego, claro, ya él siendo adulto y todo, tenía una posición clara de político,
él va a tener puestos que son prominentes en la Asamblea Constituyente, luego de ministro de Instrucción, luego de ministro de Relaciones Exteriores, y claro, él va a mantener una posición siempre. Lo creo que hay que rescatar de Peralta es que hay esa evolución del pensamiento bien interesante y él no va a claudicar nunca en esa visión. Más bien siempre va a tener esa evolución, ¿no? Que le va a llevar desde ultramontano hasta protosocialista y hasta ya un visionario, porque él ve el tema del imperialismo, por ejemplo. Ya, él va a anunciar Cuéntanos más o menos de en qué época estamos hablando. O sea, ponlo en el contexto de las broncas entre el ala placista y la alfarista. a ver, en esa bronca hay intelectuales que toman partido, ¿no? Por ejemplo, Manuel J. Calle se declara placista y va a ser uno de los combatientes más terribles con la pluma en contra de Alfaro. Peralta se declara alfarista, Peralta se declara radical y va a ser una de las plumas en defensa de Alfaro. Eso me parece que es muy importante. Ahora, como digo, la génesis está en los actos de corrupción y luego también en esta posición de conciliar los intereses liberales con los intereses terratenientes que va a tener Leonidas Plaza, ¿no? Bueno, y Alfaro cada vez perfila no solamente el tema de la unidad nacional con el ferrocarril, sino que va perfilando un tema industrialista, ¿no? Es decir, yo insisto, en estas épocas todavía no se tenía la visión clara y los liberales tenían una hermandad por el hecho de ser liberales, en algunos casos cimentada por los temas masónicos y esas referencias, pero el punto fundamental, que es lo que además pone en riesgo la vida de Alfaro, es el hecho que desde un principio él no es neoliberal, él no cree en el librecambismo, él está planteando liberal en términos del desarrollo de las fuerzas productivas y plantea no solamente la constitución de un mercado interno, sino también que incluye también el mercado, por ejemplo, el mercado laboral, lo cual le pondría en este empeño fracasado de la eliminación de la concertación y de la cuestión de los guasipungos, porque intenta subir los salarios, ¿no? Los salarios nominales que jamás se cumplieron. Pero también el tema de la industrialización y su aliado final, y que es la carta que le hace definitivamente caer al proyecto de Alfaro, es Emilio Estrada, ¿no? Un banquero, una de las familias más poderosas de Guayaquil, que se adhiere a la propuesta de industrialización de Alfaro, que estaba ausente en el lado placista, y que el momento en que muere es elegido Emilio Estrada, y el momento que muere, o sea, Alfaro lo coge como un elemento de conciliación y de pacificación del país. Y el momento que muere no puede llegar a Quito porque estaba mal del corazón y se desbarata la cosa y aprovechan los enemigos de Alfaro para lanzar una nueva guerra civil. Cuéntanos un poquito ese detalle y el fin y el arrastre de los Alfaros. A ver, efectivamente, Eloy Alfaro lo que busca es el fomento de la industria, ¿no? O sea, él inclusive propugna varias leyes para el fomento de la industria nacional. Y él lo hace con una visión inclusive civilizadora. Él dice que la civilización y el progreso son la base para poder desarrollar la industria en el país y que por lo tanto debe haber leyes de fomento de la industria. O sea, como tú bien señalas, él es un favorecedor de la industria. No es tanto el tema de la agroexportación, más bien es Plaza el que está vinculado con el tema de los agroexportadores costeños y con los banqueros. Ahora, en Además, esa bronca, recuérdese, este famoso Plácido Camaño era uno de los terratenientes más grandes del país, ¿no es cierto? Él tenía, y la familia de él, ¿no es cierto? Y la familia de los Flores tenían haciendas que iban de una provincia a la otra, eran unas haciendas gigantescas, en algunos casos entre la sierra y la costa, ¿no? Como el tema del Tenguel. Entonces, yo creo Tenguer que es tenía, importante ubicar porque los Plaza un poco representa a esos sectores, ¿no? Sobre todo aquellos sectores claro, hacendados de la costa vinculados al tema comercial y el agroexportación. claro, Tenguel tenía una extensión que cruzaba tres provincias, la provincia del Oro, la provincia del Guayas, la provincia de los Ríos. Y la hacienda de doña Avelina Lazo, mujer de Leonidas Plaza, no se sabía los límites en el oriente, no conocían hasta dónde llegaban en el oriente, porque se perdía por los Yanganates, toda la provincia de Cotopaxi. O sea, eran latifundistas, pero terribles. Ciertamente a esos sectores también obedecía Leonidas Plaza. Y claro, cuando ya se va produciendo,
Hay un asunto que es muy importante, lo que pasa en 1911. En agosto de 1911, Alfaro terminaba su periodo, a fines de agosto. Efectivamente, como tú señalas, Emilio Estrada había sido ungido por el propio Alfaro. Es que ahí hay un elemento que valdría la pena investigarlo más. Alfaro nunca confió en Flavio Alfaro, en su sobrino. Flavio Alfaro le exigió varias veces ser él el ungido, pero Alfaro consideraba que Flavio no estaba en la madurez política para hacerse cargo del poder. Yo creo que el punto fundamental es que don Eloy estaba muy consciente de la necesidad de estabilizar, de parar la guerra, ¿no? Es un poco el papel que le quiere dar a Emilio Estrada es el papel de un Carranza en la Revolución Mexicana, ¿no? Claro, pero yo creo que ahí comete ese error. O sea, a ratos Alfaro se ponía en una actitud conciliadora. Porque si tú ves, él es el que le pone a Leonidas Plaza. De alguna manera aguanta a Lizardo García al principio, pero después le denuncia y tiene que alzarse en armas en contra de Lizardo García. Luego él mismo le elige a Emilio Estrada, ¿sí? Porque hay que ser claro, Alfaro también tenía muy clara la posición. Lo que hemos conseguido con las armas no vamos a perder con los votos, ¿ya? Pero Flavio Alfaro, que representaba una posición, si quieres, un poco más radical, ¿no? No era visto por su tío, digamos, como confiable. Y a lo mejor tenía sus razones, ¿no? O sea, por ahí Flavio Alfaro a lo mejor no estaba listo. Y claro, ahí se produce lo que tú dices. Emilio Estrada tenía problemas cardíacos. Y cuando se entera Alfaro de que tenía estos problemas cardíacos, le dice, Emilio, tienes que renunciar. No vas a poder continuar porque tienes que ejercer el cargo en Quito. Y los médicos dicen que si subes acá a la sierra, vas a morir, te va a dar un infarto. Pero Emilio Estrada se revela y dice, no, yo he sido el presidente electo y tengo que ejercer el poder. Claro, Alfaro se niega a eso y ahí es cuando lanzan toda esta narrativa de que Alfaro quiere declararse dictador, ¿ya? Y ahí va una comisión del Congreso a desconocerle y decir, usted tiene que salir del país de este rato. Ahí es cuando le abuchean a Alfaro, ahí la gente concentrada en la Plaza Grande, ya exige la salida de Alfaro y la acusación es de que quiere declararse dictador y él tiene que llamar a los embajadores, El a de los Chile, que también es masón, ¿verdad? al de Brasil y al de Chile, efectivamente, y el embajador de Chile va y bajo la protección del embajador de Chile sale del palacio. Algunos le lanzan tomates incluso. Hay unos militares que le apuntan y que el embajador tiene que gritar y decir, si hay el menor rasguño al general Alfaro, lo vamos a considerar un acto de declaración de guerra al gobierno de Chile. Y ahí es cuando los soldados se quedan y atraviesa la plaza diagonal porque la legación chilena era donde ahora funciona el Banco del Pichincha, ahí en la Plaza Grande, en la esquina. Allá va, entra bajo la protección de Chile en la embajada, pero no le dan el salvoconducto. El gobierno provisional que había sido puesto, Freire Saldumbide como presidente del Congreso, se hace cargo de la presidencia y no le reconoce, no le dan el salvoconducto. Son tomados presos varios dirigentes radicales, entre ellos José Peralta. Son conducidos al penal, son encerrados en el penal. ¿Sí? En esas condiciones, Ulpiano Páez está de jefe militar en Riobamba. Cuando se entera él de eso, moviliza tropas, ¿sí? Y manda telegramas a Quito y dice, si no hay garantías para que el general Alfaro y su familia salga del país y para que sean liberados los dirigentes radicales que están en el penal, yo voy con tropas a Quito. Y él avanza hasta la Tacunga, desde Riobamba, Ulpiano Páez. Ahí es cuando se pone el gobierno provisional, se pone en una situación de crisis, porque dice, si llega el piano país con el ejército que viene desde el sur, aquí se va a armar la grande, va a haber una guerra civil, y no estaban tan seguros de ganar, ¿ya? Entonces, tiene que negociar, y le dicen a Alfaro, a ver, sí le vamos a dar, pero firmemos un acta, le vamos a dar el salvoconducto, pero usted firme un acta en la que se compromete a no regresar al país por lo menos un año. Usted no puede regresar al Ecuador.
y Alfaro firma, y le dan el salvoconducto. Y Alfaro le emite un telegrama a Ulpiano Páez, que estaba en la Tacunga, y le dice: Ulpiano, ya tengo el salvoconducto en mis manos, te agradezco mucho, estoy saliendo de Quito ya para irse a Guayaquil, ¿no? En esas condiciones, Ulpiano le pregunta a Alfaro, le dice: general Eloy Alfaro, ¿están libres los dirigentes radicales? Y Alfaro le dice: sí, ya han sido liberados. Peralta entre ellos, ¿no? Y algunos otros que salen al exilio, todos ellos salen al exilio. Ulpiano Páez regresa a Riobamba con su ejército, y ahí él firma su dada de baja, y él también se va a Guayaquil y va a salir al exilio también, Ulpiano Páez. Si no hubiese sido, no hubiese sido, y ese no es sesgo familiar, ¿no? Pero si no hubiese sido por Ulpiano Páez, realmente la situación hubiera sido terrible. Esto Porque, es para nuestra audiencia. Esto de aquí es 6 meses antes de que lo maten al Faro, ¿no? claro, esto fue en agosto de 1911, ¿ya? Y entra, efectivamente, termina el periodo que era de Alfaro con Reyes Saldumbide, asume Emilio Estrada va a estar 3 meses y muere. Que era Pero, que era lo que se temía don Eloy, ¿no? que Eloy Alfaro lo dijo, claro. Fíjate, septiembre, octubre, noviembre, muere Emilio Estrada, en diciembre se produce el vacío, asume nuevamente Frei Saldumbide, Pedro J. Montero en Guayaquil no le reconoce ese gobierno, ¿sí? Y en Esmeralda se declara a Flavio Alfaro también jefe supremo. Entonces, en diciembre de 1911 tenemos 3 gobiernos en el Ecuador: el de Frei Saldumbide en Quito, el de Pedro J. Montero en Guayaquil y el de Flavio Alfaro en Esmeraldas. Y Pedro J. Montero le manda un telegrama a Panamá y le dice: general Alfaro, yo al único que reconozco como jefe supremo es a usted. Venga y asuma. Y Alfaro le dice: pero no, pues ya es hora de pacificar al país. Con esta visión que tenía él de pacificar, de mediar, dice: voy a regresar al Ecuador a mediar en el conflicto. Y regresa. Ahora, Ulpiano Páez está en Francia, está con Peralta, y Peralta conversa con Ulpiano Páez y le dice: Ulpiano, no creo que sea aconsejable ir al Ecuador. La situación está muy crítica. Pero Ulpiano Páez comete el error de decir: yo voy donde esté el general Alfaro. El gran pecado de Ulpiano Páez es haber sido leal hasta la muerte con Alfaro. Llega junto a Alfaro, se pone a las órdenes de él, no intervienen en el conflicto, efectivamente. El que interviene haciéndose cargo de las fuerzas insurgentes es Flavio Alfaro, pero hace una campaña desastrosa. Primero, que se dejan filtrar inteligencia y contrainteligencia, les hacen creer que las fuerzas que venían con Leonidas Plaza y con Julio Andrade, las fuerzas constitucionalistas, entre comillas, iban a declararse a favor de la insurgencia de Pedro J. Montero. Belisario Torres, del coronel Belisario Torres, es el que dirige la avanzada y se enfrentan en Huigra. El primer enfrentamiento es en Huigra, y Belisario Torres esperaba que los militares que venían se pleguen a él hasta el último. Los Huigra, por si soldados, acaso, para nuestra audiencia, era territorio, propiedad casi personal de Leonidas Plaza. claro. Belisario Torres, inclusive su soldado le dice: coronel, ya están atacando, nos respondamos. Y él dice: no, ya se vienen, ya se viran a favor nuestro. Nunca se viraron. Y le toman preso a Belisario Torres, le conducen al panóptico, y el rato que esté entrando al panóptico recibe un tiro por la espalda y muere. Él es el primer mártir, ¿no?, Belisario Torres. Eso hay que tener claro. Luego ya vienen, llegan hasta las goteras de Guayaquil, hasta Durán, después de los enfrentamientos en Yaguachi y en Naranjito, donde Flavio Alfaro es herido inclusive. Hacen una campaña desastrosa. Flavio Alfaro realmente hace una campaña desastrosa, porque al frente de él está un militar de una experiencia como es Julio Andrade. Julio Andrade es el que dirige la guerra en contra de los sublevados, digamos, Montero y Flavio Alfaro. Y Julio Andrade nunca fue del ala placista propiamente dicho. Yo creo que No, este es un tema que tenemos que tratarlo con mayor. Completemos esto hasta el magnicidio, pero yo creo que voy a tener que comprometerte para una nueva sesión, misma hora, mismo canal la próxima semana, ¿te parece? Para completar la cosa. Solamente completa la narración para que no queden, nuestra audiencia no se quede con las ganas del tema, cómo se da la traición de los propios liberales, ¿no? En contra de Alfa.
Fíjate que Julio Andrade era un general institucionalista. Él estaba preocupado más bien por el tema de la institucionalidad. Entonces, claro, habiendo muerto el presidente, al que le correspondía era al presidente del Congreso, constitucionalmente hablando. Eso lo tenía claro Julio Andrade. Los insurgentes son los Pedro J. Montero y Flavio Alfaro. Entonces, para Julio Andrade tenían que ser sometidos. Ahora, sometidos quiere decir vencerles y llegar a un acuerdo. Y eso es lo que se produce en Durán. Firman un tratado teniendo como garantes a los cónsules de Estados Unidos, de Brasil, de Chile. Firman el acuerdo en el que se declaran vencidos y tienen que abandonar el país. Así consta en el tratado. ¿Sí? Ellos iban a salir del país. ¿Quiénes son ellos? Montero, Flavio Alfaro, le incluyen a Eloy Alfaro, ¿sí? Medardo Alfaro, Ulpiano Páez. Los 5 iban a salir ya al exilio. Pero el gobierno de Quito desconoce ese acuerdo y les dice, nosotros no les hemos dado facultades a ustedes, general Julio Andrade y general Plaza, para que firmen un tratado de esos. Por lo tanto, desconocemos ese tratado. Entonces, claro, Julio Andrade dice, pero están los cónsules aquí dando garantías de esto. No, tienen que ser juzgados. Sométanles a juicio, a consejo de guerra y tienen que venir a Quito. Y ahí se produce la crisis, ¿no? Medardo Alfaro inclusive estaba en un barco, estaba ahí acordonado en el río Guayas cuando es tomado preso, pero ahí viene un asunto donde está la mano invisible de Leonidas Plaza, ¿no? Les toman presos a Luciano Coral, que no había estado comprometido en nada de esto. Luciano Coral tenía un periódico en Guayaquil que era el diario El Tiempo en Guayaquil y estaba con su hijo de 14 años. Llegan, le toman preso. Luciano Coral dice, pero ¿por qué preso? Manuel Serrano estaba en su casa con sus hijas. Llegan, le toman preso y él cree que es una equivocación. Dice, porque las hijas lloran y dice, ¿por qué le llevan preso? Se trata de una equivocación, hijas, ya regreso, no se preocupe, nunca regresó. Ya, les cogieron, les encerraron. Se produce el juicio militar, en el Consejo de Guerra en contra de Pedro J. Montero. El Tribunal de Guerra, el Consejo de Guerra, estaba dirigido por el coronel Serrano, que era jefe del batallón Marañón, que era un batallón claramente conservador antialfarista, y le condenan a la reclusión mayor extraordinaria de 16 años a Pedro J. Montero. Hay que recordar, insistamos, que no había pena de muerte entonces. Exacto. Y claro, los militares que estaban allí del batallón empiezan a gritar, fusilamiento, tiene que fusilar. Y este coronel le dice, lamentablemente no hay pena de muerte. Lamentablemente no hay pena de muerte, dice el coronel Serrano. Ah, no hay pena de muerte. Se levanta un militar de apellido Sotomayor, desenfunda una pistola y le da un tiro en la cabeza a Pedro J. Montero y le mata. El cuerpo es arrojado desde el segundo piso de la gobernación del Guayas a la calle, y en la calle estaban también otros militares del batallón Marañón, que son los que le arrastran a Montero, ¿ya? Y aparece, mágicamente, aparecen bidones de gasolina para quemarle. Eso fue preparado. ¿Quién estuvo ahí? El cuñado de Leonidas Plaza, de apellido Lazo, que fue el que dirigió las detenciones tanto de Luciano Coral como de Manuel Serrano. El coronel Lazo, el que es fundador después del Partido Socialista. No, no fue él, fue otro. Otro. Un hermano, entiendo de él. Ellos fueron los que dan la gasolina para que le quemen el cuerpo, pero le despedazan, le sacan el corazón, le cortan la cabeza, o sea, es macabro. La mujer de Pedro J. Montero se había enterado de que su marido estaba en consejo de guerra, va hacia la gobernación, pero le encuentran que le están arrastrando, y cuando observa que le cortan la cabeza y le sacan el corazón, ella se vuelve loca. Después es internada en el Lorenzo Ponce, ahí en Guayaquil. Eso es lo que pasó. Mientras esto sucedía, los demás mártires, los demás radicales estaban en un cuarto adjunto a la gobernación y escucharon todo. Y obviamente como seres humanos ellos estaban, pero
terriblemente nerviosos. Entonces Serrano dice, no, vamos a llevarles a Quito. En la noche, aprovechando la oscuridad, pasan en canoas por el río Guayas, van a Durán, toman el tren y el tren va a venir a Quito, ¿no? Después de hacer un alto en Alausí, donde también los liberales le ayudan, quieren ayudarle a Alfaro para que escape. Y Alfaro tiene el mismo comportamiento que tuvo Luis Vargas Torres años antes cuando dice, no, sí, mis compañeros, yo no huyo. Pernoctan ahí en un hotel y al otro día continúan el viaje y ahí se produce un entredicho entre la disposición que da el gobierno y Serrano, que es un coronel. Es increíble porque el gobierno de Quito, Reyes Aldumbido, le dispone y le dice, mire, regrésese a Guayaquil, porque acá en Quito las cosas están poniéndose graves. Y Serrano le dice, yo no voy a regresarme a Guayaquil, ¿ya? Mis hombres están cansados, quieren regresar a sus casas, quieren regresar a ver a sus familias. O sea, se va en contra del poder ejecutivo, el coronel y dice, yo sigo camino a Quito. El coronel institucionalista se va en contra de la Va institución. en contra de la disposición del presidente. Y llegan a Quito, claro, y ahí se produce pues el traslado al panóptico que ya sabemos. Y claro, ya Alfaro ya de alguna manera se da cuenta lo que va a ocurrir. Y le Bueno, dice, si quieres, si te parece, lo dejamos ahí para que quede un pendiente, pero así verdaderamente espeluznante, ¿no? Es decir, conocemos la indigna historia, es una de las páginas más tristes, más vergonzosas de la historia del país, pero creo que es necesario ir así a los detalles para empezar a ver en la próxima sesión los culpables, dónde estuvieron estas manos invisibles, ¿no? ¿Cuáles fueron las instituciones también? ¿Cuál fue el papel de la iglesia, de los militares, de los sectores, de los conservadores, que luego aparecerán mucho más abiertamente? El papel de la prensa. Todo eso aquí es un tema muy importante y te vamos a exprimir entonces, Eduardo, porque en ese papel de denuncia, José Peralta tendrá una responsabilidad muy importante y que además lo va a asumir el resto de su vida, ¿no? por supuesto, por supuesto. El gran valor de Peralta es contar al detalle lo que ocurrió en esta obra. Esta es la última edición, ¿sí? De Los victimarios de Alfaro, de José Peralta. Él va a decir con punto y seña, con nombres y apellidos, todos los que tuvieron que ver. Y hay que leer el alegato del fiscal Pío Jaramillo Alvarado, también masón, ¿sí? Donde él establece con nombres y apellidos todos los que intervinieron en el asesinato, que después fue declarados absueltos, se les sobreseyó, diciendo que no se puede identificar a los responsables porque fue la montonera de pobladores de Quito y que por lo tanto no hay responsables, ¿no? Claro, ahí yo tengo inclusive el informe pericial que Bueno, levanta. pero dejémoslo ahí nomás para que nuestra audiencia nos cumpla la próxima semana. Yo te agradezco mucho, Eduardo, y quedas comprometido entonces. No hace falta ni siquiera invitación. Un gran abrazo, ¿ah? Con gusto, Pedro. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima, mano.